Una vez más nos encontramos para compartir el devocional de este día, agradecerle a Dios por su infinita bondad y misericordia y por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su familia, a nuestros amigos con una palabra de fe en el día de hoy. Damos gloria a Dios porque Él nos transforma de gloria en gloria y nos lleva de victoria en victoria. Y damos la alabanza al Señor recordando la cita bíblica que encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué recordamos esta cita bíblica en el día de hoy? Porque también en el día de hoy recordamos a nuestros hermanos en la fe que ya partieron con el Señor, incluyendo los siervos, ministros, pastores de las diferentes iglesias y denominaciones que han ya partido a la eternidad con Cristo. Pero sabemos que para todo creyente esto es una bendición. Morir en el Señor es bendición para el creyente y esperanza de vida eterna. Así que estamos rodeando a estas familias en oración, mis amados hermanos, para que el Señor venga con su consuelo y su fortaleza, y así a cada uno de las iglesias que han tenido que despedir por adelantado a algunos de sus miembros de las congregaciones, porque el Señor nos ha mandado a seguir adelante en la vida cristiana, sabiendo que a nosotros también nos espera la corona de vida. Así que oramos por consuelo y bendición sobre estas familias, sobre estos hermanos e iglesias de nuestra misión también cuadrangular e igualmente de las diferentes misiones y denominaciones del país. Vamos a estar orando al Señor en esta mañana y pidiendo su dirección y su guianza en todo lo que vamos a hablar y a compartir de la palabra del Señor. Amado Dios, gracias por cada vida que se dispone para oír la palabra que edifica, que transforma, Señor, el corazón. Sabemos que el reino de Dios es constante y cambiando, Señor, está el corazón de muchas personas en este mundo, Señor. El reino de los cielos transforma la manera en que pensamos, en que miramos las cosas, en que actuamos, Señor, y sentimos aún. Padre Celestial, te rogamos que tu presencia nos acompañe en el día de hoy, que tú direcciones cada trabajo, actividad que mis hermanos tienen que tomar para sustento de sus vidas, Señor, en el día de hoy, y que nos ayudes a perseverar en oración hasta el final, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Clamamos por el consuelo de lo alto por cada familia que ha tenido que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Señor, levanta a nuestros hermanos. Señor, consuela a las familias. Oh Dios, con la fortaleza de lo alto, con el consuelo del Espíritu Santo, Señor, y que esa gloria de Dios cobije sus vidas, Padre Santo, para continuar hasta que también podamos reunirnos con nuestros hermanos que ya están en el reino de los cielos, con nuestra familia que ya está disfrutando de la presencia de Dios en el lugar de descanso. En el nombre glorioso de Jesús te damos gloria y alabanza. Amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema especial en Romanos capítulo 14. Gloria al Señor. En todo lo que podamos hacer, nosotros debemos bendecir al Señor y buscar la paz y la reconciliación entre cada uno de los hermanos y hermanas con las cuales compartimos. Hermano es aquella persona que también cree en Cristo. Podemos considerarlo nuestro hermano aunque no haya nacido de nuestra propia madre físicamente. La escritura dice que el Señor también nos hizo sus hermanos, el Señor Jesucristo. Así que nos llamamos hermanos por este motivo, porque somos una familia en Cristo Jesús y somos hermanos en Cristo Jesús. Así que vamos a leer Romanos capítulo 14, dice la escritura de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para que su propio Señor, eh, para que su propio Señor esté en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer restar firme.
Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, porque sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de esa forma en que podemos edificarnos, en que podemos estar en paz los unos con los otros. Y esto tiene que ver en nuestra conducta todos los días, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, en especial con nuestros hermanos en la fe. A veces no tocamos temas como estos porque son bastante controversiales o delicados y traen bastantes opiniones, pero debemos basarnos en la palabra del Señor y vamos a dar referencias bíblicas en el día de hoy que corroboran todo lo que la palabra del Señor está hablando a nuestro corazón. Gloria al Señor. En primera instancia nos habla de recibir al débil en la fe, aquella persona que de pronto todavía trae costumbres que no ha podido superarlas o no ha podido dejarlas porque ya las había practicado mucho tiempo, pero nosotros, el apóstol habla de recibir al débil en la fe. Hay personas que son débiles en la fe, personas que son fuertes en la fe, es decir, tienen sus convicciones claras, pero hay personas que todavía dudan en cuanto a su convicción y en lo que creen y lo que no creen, en lo que practican y lo que no practican. Entonces, lo que la palabra de Dios nos aconseja, o el apóstol Pablo nos aconseja, que sea de una u otra forma. Sabemos que hay débiles en la fe entre nosotros, pero que no debemos entrar en discusiones necias o contender sobre opiniones personales o gustos de las personas. En este caso, en Roma había una discusión en la iglesia de Roma por las comidas, porque a algunas personas les gustaban las carnes, otras personas no, eran vegetarianas. Y aquí hay una discusión por esta situación, pero el apóstol empieza a centrarse en lo realmente importante. Dice que no debemos menospreciar, porque Dios ha recibido a las personas para transformarlas y para cambiarlas. En últimas, el Señor mismo es quien juzga las personas y les va a enseñar qué está bien y qué está mal a través de la palabra misma del Señor, a través de la enseñanza misma que Él va limpiando nuestras costumbres y nuestra vida. Gloria al Señor. Dice: no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar a las personas si Dios ha determinado recibirlas en su amado reino? Recordemos la experiencia del apóstol Pedro cuando tenía su concepto religioso
de que no podía compartir el evangelio con los gentiles, y el Señor le da un éxtasis o una visión espiritual diciéndole: Pedro, mata y come. Y él dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, no puedo hacerlo. Y el Señor le dice: hazlo y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. El Señor trae a las personas a cada congregación, a cada lugar de evangelización, para limpiar, para sanar, para restaurar su vida, aún de las cosas que a Dios no le agradan. Gloria al Señor. También nos habla el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Está hablando de que solo el amo de ese criado tiene potestad de levantarle si es que está caído, o de juzgarle si es que no lo está. Está hablando de la autoridad de Dios en cuanto a nosotros. Somos sus hijos, somos sus siervos, y Él es quien juzga las acciones y pesa el espíritu del hombre. Gloria al Señor. Algunas personas guardan los días especiales. Está hablando de las fiestas que ellos celebraban porque para ellos eran importantes. Entonces otra persona los criticaba por guardar esa fiesta que practicaban. Pero realmente Dios es quien puede transformar la mente y el corazón del hombre. Yo puedo mirar quizá apariencias, pero no puedo mirar el corazón de las personas, y solo Dios puede emitir un juicio justo de cada persona con la cual nosotros estamos tratando o estamos compartiendo. Ahora, quiero también pronunciar lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 38 al versículo 39. Voy a mencionar esta palabra. Si usted puede buscarlo allí en casita, puede hacerlo y buscar esta palabra de Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separar. Aquella persona que ha sido escogida por el Señor, nada la puede separar de su Señor. Recordemos que debemos respetar mucho esa comunión de nuestros hermanos con el Señor y no poner en riesgo esa comunión o esa vida cristiana por lanzar un juicio condenatorio hacia una persona. Gloria al Señor. Dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, hay personas que guardan ciertos días especialmente porque para ellos es un símbolo, un momento especial de sus vidas, y no debemos juzgar por esas situaciones a las personas. Dios es quien juzga el espíritu del hombre. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 también me dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Note bien que las fiestas y celebraciones que está hablando aquí no son fiestas paganas, son fiestas que honran el nombre de Dios de una u otra forma. Y las personas a veces tienen diferencia en cuanto a sus costumbres para honrar a Dios. Algunas personas guardan el día de reposo, algunas personas celebran eh, quizá la luna nueva o cosas de esta categoría, pero nosotros debemos respetar también las culturas que están, quizá las personas han tenido una cultura, por ejemplo la cultura judía, ellos tienen sus fiestas, si nosotros vamos hacia otros países, tienen sus días de fiesta, pero obviamente son fiestas que no van a estar en contra de la palabra de Dios, sino cosas que quizá practican como familia, que quizá practican para unidad nacional. Así que nosotros podemos respetar también esta clase de diferencias. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios. Está diciendo de que todos nuestros hermanos están viviendo para Cristo, y que lo que están haciendo lo hacen conscientes de que deben agradar a Dios en cada situación. Gloria al Señor. Ninguno de nosotros, dice el versículo 7, vive para sí mismo. Ninguno de nosotros vive para agradarse a sí mismo. Debemos vivir
para Cristo. Por eso leemos al principio el versículo que todos conocemos y declaramos en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas, siempre ten en cuenta la opinión del Señor. Siempre ten en cuenta qué está pensando el Señor de ti al practicar esto. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, si está honrando el nombre del Señor, esta será tu medida de juzgamiento personal. Debemos juzgarnos por la palabra misma, debemos medirnos por la palabra misma, a nosotros mismos. Lo que está hablando la escritura es que no siempre estar mirando a la otra persona qué es lo que hace, qué es lo que habla, qué es lo que dice, cuando nosotros mismos no nos juzgamos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Juan 7:24 me habla de esta situación. En el Sermón del Monte el Señor dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. A veces se emiten condenaciones por cosas simples de la vida que el Señor ni siquiera tomará en cuenta en el día del juicio. Así que muchas veces se condena a las personas por vestir una prenda, por usar alguna cosa o tener alguna costumbre, sabiendo que nuestro Señor eso no lo va a tener en cuenta para salvación. Entonces no podemos juzgar con juicios apresurados. Por eso el Señor nos aconseja: no juzguéis por la apariencia. Esa palabra que aparece aquí en este versículo de Juan capítulo 7 versículo 24 es la palabra eh, crino en el griego. Y voy a permitirme leer el significado de la palabra crino en el griego. Significa o crima también, gloria al Señor. Está hablando de condenar a las personas. No como en otras interpretaciones hay o se dice que es discernir, sino que vamos a hablar a través de esta palabra en Juan capítulo 7, que la palabra griega que aparece es condenar, o sea, hacer un duro juicio para condenar definitivamente a una persona y hacerla quedar mal delante de la sociedad. Entonces el Señor dice: no juzguen por la apariencia, o sea, tengan cuidado cuando ustedes profieren una palabra contra alguien, critican a una persona y duramente la hacen quizá perder su honra delante de los demás por las palabras apresuradas de su boca, que usted no conoce la situación y empieza a hablar de la persona, empieza a hablar de cómo vive y no conoce la situación interna de esta persona. Solo Dios puede juzgar con justo juicio, ya que conoce el corazón del hombre. Gloria al Señor. Ahora hablamos de la actitud de la iglesia con respecto al juzgamiento. Dios sí le permite a la iglesia del Señor tener ciertas cosas en las cuales se juzga a una persona por reincidir en ese error cuando ya ha habido una clase de advertencias de manera continua con esta persona, aún ante testigos. Eso sí, la palabra de Dios lo permite con mucha justicia y mucha mansedumbre y humildad de corazón y misericordia. La iglesia también tiene que usar de misericordia y no siempre estar usando la expulsión y estar usando el rechazo a las personas por motivos poco éticos o poco espirituales, como dice la escritura. Romanos 2, 1 al 3 también dice: por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Esto es una dura palabra que el apóstol trae. ¿Por qué? Porque había de continuo esa pugna entre los hermanos en esa época en Roma, donde el uno estaba pendiente de qué hacía el otro y le criticaba duramente y lo condenaba, y el apóstol tiene que entrar a enseñar que realmente a veces las mismas personas que juzgan duramente a otro hermano están peor o igual en su condición moral y espiritual y no pueden emitir un juicio justo porque están condenando algo que ellos mismos no han dejado. Así que, mi amado hermano, primeramente, como el consejo bíblico nos dice, mire la paja en su ojo y sáquela antes de querer ayudar a otra persona en esa situación. Usted mismo debe mejorar su condición espiritual y mejorar su comportamiento en todas las áreas y no juzgar
si usted tiene la misma condición espiritual de la otra persona. No tiene autoridad para juzgarle o para ayudarle en esa área. Si usted mismo no ha superado esa dificultad espiritual. Es decir, por ejemplo, si yo todavía tengo problemas en el adulterio, no puedo juzgar a una persona adúltera, mi amado hermano. Si tengo problemas con fornicación, no puedo estar juzgando a una persona que está en el mismo pecado, porque yo mismo estoy practicando esa situación. Es un ejemplo que coloco en este momento. Entonces, si todavía yo soy grosero y critico a una persona que es grosera, no tengo la autoridad espiritual para hacerlo. Así que el Señor, por esa misma causa, escoge muy bien a aquellas personas que deben aconsejar dentro del pueblo de Dios. Hay que tener alguna situación, alguna quizá vida en rectitud para poder emitir juicios contra otra persona. No podemos llegar a acusar a alguien que cuando yo estoy practicando las mismas cosas. En Romanos 2 está esta palabra, versículo 1 al 3. Gloria al Señor. Y el apóstol le dice, tengan cuidado. Gloria a Dios. Y debemos tomar consejo de la palabra del Señor en todas estas cosas. Recuerden el versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tenemos que agradar al Señor en la vida y también agradaremos al Señor en la eternidad, que debemos vivir para el Señor, porque ya no vive mi carne, ya no mandan mis deseos, ya no mandan mis apetitos en la carne, sino manda el Espíritu Santo que mora en mí, y debo someterme a la voluntad del Señor y no dar rienda suelta a todo lo que se me ocurra y desagradar a mi Señor. Dice, porque para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es el dueño de todas las cosas y de todas las situaciones, aun de los vivos y de los muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Recuerda que todos estaremos un día ante el tribunal de Dios y allí se revelarán las intenciones más secretas de los corazones. Quizá las intenciones que usted mantuvo ocultas durante años contra su hermano, el odio, el rencor, el resentimiento o las rabias o las envidias, y nunca pidió perdón al Señor ni nunca trató de enmendar esta situación. Eso va a ser revelado en el día del juicio. Por eso dice, todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Tenga temor y temblor al momento de abrir su boca para emitir un juicio contra una persona y condenarla al infierno. Muchas veces han sido condenadas personas por otros hermanos en la fe, y la Biblia nos habla de tener cuidado cuando abrimos nuestra boca, porque podemos estar matando a nuestro hermano espiritualmente. Mi amado hermano, es aquí donde Dios nos invita a mirar la escritura. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿No es más bien la actitud que el Señor nos pide, que nos ayudemos unos a otros, nos animemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros y nos ayudemos a crecer espiritualmente? ¿No es esa más bien la actitud de un hijo verdadero de Dios, lo que Dios nos está diciendo en esta palabra? Gloria al Señor. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. En el versículo 12 yo creo que lo debemos resaltar muy claramente en la palabra del Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener siempre presente este texto en mi vida, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Tú no darás cuenta por tus 100 hermanos de la congregación, tú no darás cuenta por tus hijos ni siquiera, tú no darás cuenta por tu pareja, tú darás cuenta a Dios por tu actitud, por tu comportamiento personal, cómo hablas, cómo te mueves, cómo tratas a las personas, cómo expresas el amor de Dios, o cómo das quizá odio si todavía aún tienes odio y rencor en tu corazón. Es tu comportamiento o tu actitud la que va a ser juzgada, no la de las otras personas que están a tu alrededor. Gloria al Señor. Así, mi hermano, nos aconseja el apóstol Pablo en el versículo 13, ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestros hermanos. Si nosotros podemos ser de bendición, si nosotros Dios nos ha llamado a ser de bendición,
a ser sal, a ser luz de la tierra. Es porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz en cuanto dependa de nosotros con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así que ya no le ponga más tropiezos. Miren, mi hermano, yo quiero decirle algo en el amor del Señor. Cada uno de nosotros ya tenemos un acusador que continuamente nos acusa delante de Dios. Ese se llama Satanás, el diablo. Él acusa a los escogidos de Dios, lo vemos en la historia de Job, y continuamente está tratando de buscarnos la caída espiritual. Así que no necesitamos más acusadores delante de Dios, ni personas, ni hermanos de nuestra misma fe que nos estén juzgando y acusando delante de nuestro Dios, porque esto no es agradable a los ojos de Dios. No hagamos caer a nuestros hermanos de su fe, no hagamos caer a nuestros hermanos de su confianza en el Señor o de su credibilidad en la iglesia del Señor, cuando la iglesia está llamada a amarse, a estar unida en el amor del Señor. Dice así: yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Recuerda, si Dios lo limpió, si Dios lo llamó, lo limpió y lo santificó, no puedes tú estar juzgando a este hermano. Gloria al Señor. Dice: pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Tristemente, muchas personas han hecho perder a otras en su vida espiritual por un juzgamiento apresurado. Han hecho desistir del evangelio a muchas personas, y la palabra de Dios declara una palabra en cuanto a esto cuando dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Recuerda que los débiles en la fe son personas que aún están iniciando en el evangelio de Cristo y están aprendiendo de la escritura. No podemos juzgarlos duramente por sus costumbres si aún están en un proceso de crecimiento espiritual y aprendiendo apenas la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice así la escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No perdamos el amor por las personas, por las pequeñeces de la vida. El reino de Dios es mucho más profundo y nos llama a la paz, al amor entre nuestros hermanos, y nos llama a restaurarnos los unos con los otros. Gloria al Señor. Así que el reino de Dios es justicia. Mira aquí lo que dice la escritura: paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso es vivir en paz. Qué hermoso es acostarse y no estar peleando en nuestra mente con nuestro hermano ahí y refunfuñando del uno y del otro, porque no nos agrada quizá alguna palabra que dijo. Justicia, debemos ser justos en nuestros actos, y también gozo en el Espíritu Santo. El andar en justicia y en paz nos trae gozo. El hacer lo correcto delante del Señor nos trae gozo. Gloria al Señor. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si usted vive en justicia, paz y gozo, será aprobado por Dios y aún por los hombres alcanzará gracia. Tendrá gracia delante de las personas. Las personas dirán: oiga, qué bueno esta persona, cómo me ha ayudado espiritualmente a crecer y no me ha ayudado a hundirme espiritualmente. Gloria al Señor. Esto agrada al Señor, gloria al Señor, porque nos estamos edificando mutuamente, dice el versículo 19. No destruyas la obra de Dios. ¿Cuánto le ha costado a Jesús traer a una persona a su reino? ¿Cuánto le costó al Señor, al Espíritu Santo, convencer a alguien para que viniera a su reino? Nosotros como hermanos en Cristo no podemos dañar la vida espiritual de las personas con nuestro odio, con nuestro juzgar todo el tiempo y condenar a las personas. Gloria al Señor. Así que si tú puedes hacer algo, como dice el versículo 21, el versículo 22, para no ofender a las personas, a tu hermano, quizá alguna cosa, por ejemplo, pongamos un ejemplo: a nuestro hermano no le gusta comer carne de cerdo y usted sí le gusta, un ejemplo, y usted delante de él empieza a comer carne de cerdo, eso va a desagradar a esa persona. Entonces, por amor a esa persona, no lo haga. No lo haga delante de esa persona, porque a la otra persona no le agrada esto. Es buscar vivir en paz, mi amado hermano, y no ofendernos los unos a los otros. Gloria al Señor. Voy a dar otras referencias bíblicas que le van a servir. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Este versículo es vital en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hijos de Dios.
Debemos esforzarnos, mi amado hermano, hagamos lo que sea necesario para que Dios nos apruebe. Es nuestra manera de ver realmente la vida cristiana, no buscar la aprobación de las personas en primer lugar, sino en primer lugar debes buscar la aprobación de Dios tu Señor. Y de esa manera después, por añadidura, vendrá la aprobación aún de las personas. Sé un buen obrero, esfuérzate por cumplir la labor que Dios te ha encomendado. Esforcémonos por no tener de qué avergonzarnos ante Dios, que el Señor de pronto nos diga, mira, tú estás practicando este pecado y yo te he dicho que no lo hagas y lo sigues haciendo. Estás siendo indiferente a mi presencia, o estás odiando a tu hermano, o estás buscando siempre juzgarle y condenarle. Eso nos avergonzaría delante de la presencia de Dios, así que esforcémonos para que Dios nos apruebe y para explicar su palabra de manera correcta y no solo aplicarle la palabra a aquella persona que yo creo que está mal y nunca nos la aplicamos a nosotros mismos. La palabra de Dios es un espejo, recuerde, que refleja nuestra condición delante de Dios. Antes de mirar al otro, tenemos que mirarnos y examinarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Así que este tema de juzgar y no juzgar, este tema de edificarnos y vivir en armonía con nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, que también viene desde el Sermón del Monte, dice que no debemos proclamar juicios personales sobre otras personas, juicios personales en mi opinión, ¿sí? Ya expliqué la diferencia. Hay una diferencia entre el juicio que se puede emitir sobre una persona y hay diferencia entre el juicio o la disciplina que una iglesia puede ejercer sobre un miembro de su congregación cuando reincide en el mismo error y ha traído mal testimonio al Evangelio de Cristo. Hay que llamarlo y decirle al hermano la situación que se está presentando con mucho amor, con mucho cariño y delante de testigos, eso dice la Escritura. Ahora, juzgar con justo juicio nos llama el Señor en Romanos capítulo 14, no con dureza contra mi hermano, porque somos hermanos en Cristo, y el amor del Señor prima por encima aún de las dificultades de mi hermano. Ayudo a restaurar a la otra persona, ayudo a esa persona a crecer espiritualmente y ayudo a mejorar su vida y su condición, no condenándolo por una situación que él está viviendo en ese momento. Recordemos que el Señor nos ha llamado a santificación, a unidad y a estar siempre preparados para toda buena obra. Gloria al Señor. Ahí, cuando nosotros caemos en el error de condenar a una persona, y en muchos casos yo estoy quizá en una condición peor de esa persona, ahí hay hipocresía, dice la escritura, me habla de hipocresía, es donde yo debo cuidar mi corazón, cuidar mis pensamientos, cuidarme de vivir una vida hipócrita, es decir, falsa. Delante de los hermanos me porto de una manera y afuera me comporto de otra. Esa es hipocresía delante de Dios y de mis hermanos en Cristo. Así que debo cuidar mi comportamiento en cualquiera de los sitios donde yo esté. Debo ser transparente y ser la persona que debo ser en el Señor. Así que no podemos seguir en división con nuestros hermanos, sino juzgar con justo juicio las situaciones y ayudarnos unos a otros para que podamos vivir en justicia, en paz y en el gozo del Espíritu Santo. Esta reflexión ha tocado mi corazón en gran manera y sé que también ha tocado tu corazón. Compártela con otras personas con el fin de edificarnos en la palabra del Señor. Y sé que Dios nos va a ayudar a que nosotros cuando abramos nuestros labios sea para edificar, cuando abramos nuestros labios sea para restaurar, cuando abramos nuestros labios sea para traer sanidad y refrigerio al corazón de las personas, aun de nuestros hermanos más cercanos, de nuestra familia, gloria al Señor. Y no continuamente tener un pleito por cosas pequeñas y diminutas que sí pueden robarnos quizá el gozo del Espíritu Santo y la bendición de estar en comunión los unos con los otros. Vamos a orarle a Dios que ayude a la iglesia de Cristo a permanecer unida, que nos ayude a nosotros a hablar lo mejor de nuestros hermanos y a ver su potencial en Dios y no solamente a criticar las situaciones de error que él ha cometido y tacharlo en la sociedad y condenarlo al infierno, quizás como muchos lo están haciendo.
cuando el Señor es el juez de los vivos y de los muertos, y Él juzgará las intenciones más profundas de los corazones. Así que vamos a orarle a Dios para que nos ayude y nos levante y nos fortalezca y podamos ser de una sola pieza, podamos ser íntegros, que nos esforcemos por ser aprobados delante de Dios. Gloria al Señor, antes que buscar la aprobación humana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Romanos nos exhorta, nos habla de una manera real y directa, Señor, de cuál es nuestra actitud con nuestros hermanos y cómo podemos mantenernos en comunión, en paz, en justicia y en el gozo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a dejar de juzgar apresuradamente, a dejar de condenar a nuestros hermanos y a proferir juicios a toda hora que están condenando y dañando la vida espiritual y aún la vida familiar de las personas. Señor, en este día pedimos perdón por las veces que hemos abierto nuestros labios para dañar a las personas, para apresurarnos a juzgar, para apresurarnos a condenar. Aún a nuestros hijos quizá le hemos dicho palabras hirientes que han marcado su vida para siempre y que aún les ha generado rencor en su corazón. Señor, perdónanos. No queremos ser, Dios mío, juzgado duramente, Señor, porque aquel que juzga con la misma medida que juzgue será juzgado, dice la Escritura. Queremos ser tenidos, Señor, como un pueblo digno de misericordia, Señor, delante de ti. Ayúdanos a estar siempre en unidad con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor. Dios mío, que la iglesia nos amemos unos a otros, que nuestros hermanos estemos unidos, que nos perdonemos unos a otros y nos ayudemos a crecer. Si alguien se cree espiritual, restaure con mansedumbre a su hermano, dice la Escritura. Debemos restaurarle con amor, debemos ayudarle a superar esa condición. Dios mío, sabiendo que tú has tenido misericordia de mí tantas veces que he fallado, piense por un momento en la misericordia que Dios ha tenido con su vida, con su casa, con sus hijos, la paciencia que Dios ha tenido para que usted pueda llegar a perfeccionarse y a cambiar. Y dígale, Señor, yo necesito tu ayuda. Y así como tú me has ayudado a mí, yo quiero ayudar a otros hermanos en Cristo a levantarse, Señor. Y que la iglesia del Señor camine unida para mostrar el amor de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y alabanza. Señor, te ruego que en medio de las labores que tus hijos van a ejercer el día de hoy, sus negocios, sus labores, tu presencia esté con cada uno de ellos, Señor, y con cada uno de nosotros. También aquí en Zapatoca, que podamos mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo, que podamos dar lo mejor de nosotros y esforzarnos por agradarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo especial, un abrazo, mi hermano Mayra, su familia. Dios les bendiga y a cada uno de mis hermanos familiares y amigos que han estado siguiendo las enseñanzas de la palabra del Señor. Antes que seguirnos a nosotros o ser, no sé, fanpage o alguna cosa de estas que hay en las redes sociales, lo importante es que usted siga al Señor, que obedezca al Señor y que obedezca la palabra que está escuchando y que está siendo dada para edificación. Entonces, bendiciones para todos, un abrazo, que el Señor continúe fortaleciendo sus vidas ahora y siempre. Bendiciones en Cristo Jesús.